Buenos días. Bienvenidos a la primera masterclass de hoy miércoles. Tenemos aquí a Peter Martin de Brokers, que nos va a dar una clase magistral, y a Javier Valdivieso de Ginebra, distribuidora de dicha marca. Muchísimas gracias. Hello? Okay. Okay, good morning, everybody. Unfortunately, most of this will be in English, but I do have an able translator into Spanish here with Javier. Bueno, ante todo, nos da los buenos días. Deciros que nada, pues que aquí estamos, que él lamenta no poder expresarse en español, pero para que eso estamos los que de alguna manera apoyamos en la distribución de brokers en España. If at any time you want to ask a question, please do not wait to the end. Just ask the question and we will respond at that time. It's much easier to have a conversation rather than have questions at the end. Para hacerlo más fácil, lo que propone Peter es que en lugar de, como tantas veces, esperar al último para dar las preguntas, cualquier pregunta que tengáis en cualquier momento de la intervención, la planteáis y la respondemos y así estamos un poco más interactivos todos. So this presentation has two aspects. The first aspect, obviously, is Brokers London Dry Gin, because that is the brand that we represent. But the second aspect, which is just as important, is to talk about London Dry Gin as a category. Evidentemente venimos aquí a hablaros de Brokers, que es la ginebra a la que defendemos con tanta pasión, pero a su vez también intentaremos introducir conceptos de lo que es el gin y sobre todo lo que es la London Dry Gin como categoría. You will see on my title, I put London Dry Gin is still the king of gins, and you may ask, why do we say that? Estamos introduciendo desde la primera diapositiva el concepto de que la categoría London Dry Gin permanece y sigue siendo la reina de los gins, y vamos a explicaros por qué. El rey, perdón. Bueno, rey y reina, es que en Inglaterra tienen otra cosa, ¿sabes? And the answer to that question is that in all the global competitions that we have with gin, which are tested by bartenders, sommeliers, 90% of all the competitions are won by a London Dry Gin. La cuestión que justifica lo que estamos hablando antes de el rey de la ginebra en función de la categoría London Dry Gin se certifica porque en todo lo que son las competiciones internacionales en las que participan profesionales, en el 90% de los casos, en todas, es esta categoría o algún miembro de esta categoría la que siempre acaba ganando. If you look back at the gin category in the last 10 years, it's moved from maybe 10 gins to 200, 300 gins. En los últimos tiempos ha habido un incremento de entre 12 y 15 marcas dentro de lo que es la categoría de las London Dry Gins que os vamos a introducir. And for us that makes it very important for people to understand the difference between those gins. If you have 300 products, are they all the same and how do they differ? Lo importante es ayudaros a distinguir entre lo que son las diferentes categorías de ginebra, entendiendo principalmente lo que es ginebra. A ello vamos. For us as a London Dry Gin, it's very simple because we have proper rules from the EU on how to make London Dry Gin. Autorizados bajo los estatutos de la Unión Europea, podemos reconocer que para nosotros es relativamente fácil explicaros lo que es la categoría London Dry Gin porque tenemos nuestras propias reglas y son reglas estrictas. So for us, we want people to understand where London Dry Gin sits within this now very, very crowded category. Es la categoría más importante del mundo a nivel de los gins. Now, gin is not the only category that is expanding. If you look at other categories like rum, bourbon, whiskies, they are doing the same kind of things with flavors. Evidentemente, no es la ginebra la única de las referentes a nivel de alcoholes que hay hoy en el mundo, incrementándose desde luego. Vamos a hablar también de lo que es la posición de rones y de whiskies. We give you an example here of the bourbon category. Jim Beam, which is a famous international brand, they now have a product called Jim Beam Honey. Una de las cuestiones que os queremos explicar es lo que hay de diferencia entre lo que son las reglas para tener un licor puro y lo que es un licor no puro. Es decir, el destilado auténtico que tiene unas reglas y que se siguen, y lo que son aderezos que se les añaden a esos productos base que se diferencian de lo que es realmente la categoría. Por ejemplo, si hablamos de Jim Beam, reconocido como un bourbon, sigue las reglas de los bourbon, pero en el momento en que adereza su producto base utilizando la misma marca, en este caso con miel, ya fijaros, en la etiqueta se ve que ya la palabra whisky desaparece.
Significa el profundo respeto a las reglas. Seguimos. But we will come back to this later in the presentation when we will give examples of other categories doing flavor extensions, because it's very important to understand where those flavor extensions are taking the category. El hecho de utilizar los aromas, las esencias, los colorantes, etcétera, etcétera, lo veremos después en varios ejemplos, pero es importante que tengáis en cuenta que nosotros queremos diferenciar para explicaros bien lo que es la pureza de cada destilado. But back now to gin, a very simple agenda. It's really all about questions. The first question is, what is gin? Do people really understand what gin is according to the legal definition of gin? En la agenda de hoy, la primera parte la destinaremos a entender lo que es la ginebra, porque entendemos que no sabemos si todo el mundo sabe exactamente lo que es una ginebra. And therefore, what are the rules of making gin? ¿Cuáles son las normas o la normativa para elaborar un gin? And within the bigger gin category, what are the rules and what is the style of London Dry Gin? Y desde luego entender a fondo lo que es la categoría de la London Dry Gin, que es lo que nos ocupa en nuestro caso. So we will ask these questions, we will give you some examples, and then importantly, we will give you some tastings. Y luego, como somos guerreros, pues intentaremos presentaros una cata en la que tendremos otras ginebras reputadas en el mercado para que procedáis vosotros mismos a hacer el análisis después de todo lo que os contamos. So first, again, unfortunately it's in English, but this is the definition of gin. Now the important point, or 2 points, is one, it has to be made with alcohol made from agriculture. A ver, lo primero que tenemos que entender es la definición de lo que es gin. Uno de los puntos claves es entender que es un destilado a base de producto de agricultura 100%. The second most important point is that the predominant flavor, the strong flavor, must be that of the juniper, the enebro. El sabor predominante que tiene que haber cuando hablamos de un destilado puro llamado gin o ginebra es el juniper o enebro, baya de enebro. And there we have the enebro. But the question for later is, can this be said of many of the new gins? Do many of the new gins satisfy the rule that juniper has to be the dominant flavor? And these are the rules of the category. Una de las preguntas que os haremos luego, sobre todo durante la cata, es entender si los llamados nuevos gins o new gins realmente responden a ese factor predominante en el que el enebro tiene que ser el principal de los sabores. Because what we're talking about here with brokers and London Dry Gin does follow the category rules, and that's why we think that it's such an important subcategory of gin. Desde la categoría de London Dry Gin, lo que os podemos certificar al 100% es que se respetan las reglas que luego veréis. We mentioned the definition of gin. It has to come from agriculture sources. You can get the spirit from wheat, from potatoes, from corn, from grapes, from fruit, as long as it's grown and as long as it's natural. Cuando estamos hablando de lo que son las bases para elaborar un gin, estamos hablando de agricultura, de productos de agricultura, como aquí veis, pues mirad, el trigo, el maíz, la patata, la uva o la manzana. En el caso de Brokers... Brokers is made from English wheat. English wheat. English. The best. Bueno, en el caso de la Brokers está claro, bueno, siempre desde la versión inglesa, de que tienen el mejor trigo, la mejor semilla de trigo para elaborar el gin. But we will come to that later in the process. Yeah, don't worry. Now, gin, a distilled gin is what's known as a compound spirit. Compound means it has two processes. The first process is to make sure here that the base spirit is very, very pure. Cuando estamos hablando de destilar un gin, lo que necesitamos es entender que vamos a compilar dos momentos. El momento de lo que es la destilación y el momento en el que le añadimos los botánicos. For brokers, we distill the base spirit 4 times. Brokers es una ginebra destilada 4 veces. We then do a final distillation, which is the second process, which is adding the flavors, the juniper and the other botanicals. Es en la segunda parte del proceso, una vez ya destilado ese alcohol base de agricultura natural o de producto agrícola, en este caso trigo, cuando se añaden los botánicos, también naturales. And again, going back to the rules, the European Union says that the final flavor, no matter what you put in there, must be predominant juniper. Insistimos en las normas que marca la Unión Europea, en la cual se certifica que el sabor predominante dentro de cualquier llamado ginebra destilada es el enebro. So if you talk about gin, you have to just very quickly talk about juniper. Juniper in history has been said to have very good health-giving products. Es importante para entender lo que es la ginebra, su componente que hemos hablado ya tanto, que es el enebro.
Entonces hay razones históricas para ir pensando de dónde nació esa importancia del enebro. The ancient Egyptians put juniper into the tombs of the pharaohs so that gave them health in their next life. En los antiguos egipcios metían lo que eran bayas de enebro dentro de las tumbas de sus muertos para facilitarles el camino al cielo. The ancient Greeks used to rub on juniper oil for the athletes to give them health. Like doping. Bueno, los antiguos griegos en atletas utilizaban también el enebro como una sustancia medicinal a favor. Bringing the history slightly more up to date, the Dutch soldiers used to have a medicine called Geneva, and they used this medicine after battles. En las guerras entre ingleses y holandeses, resulta que los soldados holandeses utilizaban el enebro, o el juniper, como producto curativo. And this is where gin starts to come back to England, because the English were fighting the Dutch in the 1600s, and they discovered this distilled medicine called Geneva. Cuando fueron los ingleses, los soldados ingleses, los que dominaron a los holandeses, descubrieron las propiedades curativas que tenía el enebro. Ese fue el primer paso por el cual el llamado juniper o Genever, como veréis luego, pasó a Inglaterra. And that's where you start to see the word gin come into the English vocabulary, because the word Geneva is the Dutch word for juniper. Aquí tenéis la evolución de la palabra, es decir, Ginebra es la palabra que define al enebro en holandés, de ahí. This was shortened to gen and then eventually became gin. Se hizo como un nickname llamado gen y de gen, gin. The other important, so Geneva, so originally it was a medicine and then became a beverage. Vais a ver lo curioso, y no solo el único caso, en el que un producto que inicialmente es una medicina acaba pasando a ser una bebida. And it's not the first to do that. Many other beverages in history started as medicines and then became an alcoholic beverage. Son varios los productos, como aquí podéis ver, que se iniciaron como productos a nivel de medicina o como remedio y que acabaron siendo una bebida, en estos casos alcohólicas. Jägermeister was a herbal medicine, as was Fernet Branca and Underberg. Como por ejemplo Jägermeister, Fernet Branca y Underberg. So the Geneva, which they say was invented by this Dr. Silvius, but maybe not. This medicine was made from juniper, and like these products, came from a medicine to becoming an alcoholic beverage. El que intentó hacer ya este primer proceso fue un holandés llamado Dr. Silvio, que fue el primero que intentó ver la capacidad de construir desde una medicina una bebida. So this product, juniper, again, why is juniper so dominant in the flavor of the product? And the answer is juniper is high in a very natural compound called esters. ¿Cuáles son las características que hacen capaz a ese enebro de tener capacidad para ser en su momento destilado? Por ejemplo, los esteres. Los esteres, que son los componentes orgánicos, es lo que en un grado alto tiene el enebro y eso es lo que facilita luego la capacidad de sabor y destilación. Other products that are high in esters are like fruits, like pineapples, apples, lots of flowers, very powerful flowers are high in ester. Hay muchos otros productos con toques muy florales que son altos en esteres, como puede ser la piña, la manzana y otro tipo de flores. And when you distill these high ester products, that flavor really comes through in the distillation. Cuando estamos destilando este tipo de productos, lo que conseguimos son unos aromas muy potentes en el producto destilado. It's very notable also if people understand rums, high ester rums, which traditionally come from Jamaica or Guyana, they are very, very strong and pungent. Como podéis saber también, los que conocéis rones, como por ejemplo los que proceden de Jamaica o de Guayana, el alto contenido de los esteres les hace muy notables en aromas. So this juniper-based product, which was a medicine, is now a beverage, came over to England. But 50 years later, there was a big problem in England. Bueno, hemos hecho ya la traslación de lo que era la primera utilización como medicamento o como medicina del enebro, pasándolo ya a una bebida, en este caso una bebida alcohólica. Eso, 50 años después, causó una serie de problemas que os vamos a contar siguiendo con la historia en Inglaterra. And there was a period in English history called the gin craze. Fue un periodo en que se llamaba la locura de la ginebra o la ginebra loca o como queráis llamarlo en Inglaterra. During this time, the ordinary person was drinking 10 liters of gin per person per year, per person. Not bad. En ese tiempo, en ese periodo, se calculaba una consumición per cápita de 10 litros en Inglaterra, por persona y año.
Unfortunately, at that time, it was not brokers. No era brokers, está claro. But the gin consumption at this time was now 2 times that of beer. It was cheaper to make than beer. En ese tiempo, la consumición del gin era 2 veces la de cerveza. What made it very available were the low taxes. It made the product cheap, inexpensive, and it made them that you could make them anywhere. Uno de los secretos era que era un producto que no tenía prácticamente impuestos, que costaba relativamente barato y que además se podía conseguir por doquier, en cualquier parte. What was bad about this product was that bad quality spirit was used because the distillation process was not very good. Esta locura de la ginebra, o como lo queráis llamar, insisto, también se paró. Lo primero por la mala calidad del espirituoso resultante. Había más de 1.600 destilerías clandestinas o no reguladas en Inglaterra. For those of you, again, that know something about alcohol, it wasn't until the 1800s that people had the ability to really clean alcohol. La verdad es que no estábamos hablando de un alcohol limpio, estábamos hablando de algo que, bueno, era bebida barata. The column or continuous still, which was called a coffee still, hadn't been invented until the early 1800s. Luego pasaron a otros tipos de motivaciones y ahora os contaremos cómo se paró el gin craze este. So these nearly 2,000 stills are unlicensed and they're creating bad quality product. Siempre al final es ese resumen, o sea, más de 1.600 destilando algo sin ningún tipo de regulación, licencia o nada. So to mask this bad flavor, that people were adding sugar and they were adding fruit juices like prune or apple. Bueno, para acabarlo de empeorar o mejorar, no sabría cómo deciros, lo que se hacía era añadir sabores dulces, como podía hacer zumo de higo o cualquier otro tipo de cuestión que le diera ese punto dulzón y fácil de beber. And this product was sold very famously in a shop that had the sign of a black cat. And in English, the black cat male cat is called an old tom cat. El producto más famoso en aquel momento era el llamado Black Cat, que transformado en ginebra se llama Old Tom. De hecho, aún existe esta marca. This was the first vending machine. People would put money into the mouth of the cat, and as soon as the man in the shop received the money, he would send out the gin. La historia era que cualquiera tiraba en la boca del gato del dinero y por debajo le daban la botella o la porción de lo que fuera a nivel alcohol. And you can still buy Old Tom gin today. If you find an Old Tom, Tanqueray do Old Tom, a company called Heyman's do Old Tom gin, but it's very, very sweet. Es muy dulce, pero a día de hoy, como os decía, aún se puede conseguir. Compañías como Tanqueray o como Heyman's tienen lo llamado Old Tom. So the government were outraged. This is a famous picture from English history called Gin Lane. Here you can see the babies are dying, people are emaciated through not eating. Aparte de la mala calidad y la no regulación del producto, hay otro factor que incidió decisivamente en parar lo que era el gin craze, que era esta fotografía que veis, que es famosa, que se llama Gin Lane. Gin Lane, en la que lo que podéis ver básicamente este graffiti lo que representa es el desastre que producían los efectos del consumo de ese alcohol. So the English government, they put a gin law in 1751 and said from now on, if you want to make gin, you have to buy a license and you have to do it in a proper way. En el 1751 el gobierno lo que hace es empezar a regular el tráfico y decir que evidentemente para destilar gin tenía que haber una licencia y una regulación. And this led to the regulated production of gin and what we know today as London Dry Gin. Con esta regulación lo que nace es la categoría del London Dry Gin. So the next part of the presentation will show where we move away from that Geneva product that was a medicine, where we had bad quality gin, and now we have the rules and regulations for making London Dry Gin. Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, empezamos lo primero para entender la historia, para entender lo que era el enebro, luego lo que era el mal producto o el producto no regulado, para llegar definitivamente ya a la categoría definitiva que es el London Dry Gin. There are now 2 definitions of gin, and this is very important for understanding where London Dry Gin is different. Para entender esa diferencia de categoría que os estamos hablando, tenemos que partir de entender que dentro de la Unión Europea lo que entendemos es que hay la ginebra destilada, ¿vale? Y el London Dry Gin. Entonces vamos a explicaros cuáles son las diferencias entre una y otra. Es importante. One, you can have distilled gin, which is made from the alcohol and from the agriculture product we showed earlier.
Cuando estamos hablando de ginebra, acordaros, tiene que ser producto que viene de la agricultura, se obtiene ese alcohol y a partir de aquí lo que tenemos es que se introducen exclusivos aromas. Perdón. But then importantly for London Dry Gin, we have additional laws. Cuando hablamos de la London Dry Gin, y aquí viene la diferencia, introducimos otras normativas. London Dry Gin cannot contain any sugar or sweeteners, no color, and no added ingredients. En el caso de la ley tan estricta que tiene la London Dry Gin, impide el tema de utilizar cualquier tipo de edulcorante, aromatizante artificial o colorante. So in the first one, you can change the flavor after distillation by adding in anything you wish, any other flavors. En el caso de una ginebra puramente destilada, pero no London Dry Gin, después de la destilación se pueden añadir otros sabores, los que sean. But here you have the same law as the whiskey laws that says the only flavor that you have to produce by your distillation, by your skill of the distiller. Siempre hablamos de la London Dry Gin, en la cual no se puede utilizar sino lo que son los botánicos naturales y añadir solo agua. Reglas similares a las del whisky. But what brings these two together is still the law says the dominant flavor must be of juniper. En cualquiera de los casos, debería, y digo debería, no que sea, debería de predominar siempre el sabor a enebro. So around this time, when the London gin started being produced, you start seeing some very famous brands. Nicholson's gin, which is no longer made, was one of the first. Booth's gin, which is an old gin company. Burnett's white satin. Then we have Gordon's, Seager Evans, which is Plymouth gin, Tanqueray, and Beefeater. Aquí tenemos un listado de los primeros que se acogieron a la normativa y que se les puede considerar como las barcas fundadoras de la categoría London Dry Gin. So all these people start making London Dry Gin and they start following the London Dry Gin rules. Estos son los que siguieron firmemente las reglas de la categoría. Now brokers, our brand of brokers steps in here also because we are made in a distillery called Langley's, which was founded in 1820. So we are an established classical London Dry Gin. Para establecer el punto de partida de nuestra ginebra de brokers tenemos que situarnos en 1820 desde una destilería llamada Langley's. So we've seen that the gin has come from Geneva. Let us have a look now at what makes London Dry Gin so good, still the king of gins. We've said that it comes from agriculture product. Acordémonos otra vez, insistiremos siempre, de que tiene que ser un producto obtenido de un alcohol 100% de agricultura, de producto agrícola. The botanicals we use, these are not all of them, these are some of them, but there's no artificial flavors. En cualquier caso, lo que no se pueden utilizar son saborizantes o aromatizantes artificiales. Nothing is added after we do the distillation. Nada que añadir después de la destilación. But still the dominant flavor is that of juniper. Y recordaros, como siempre, hasta la pesadez de que lo que tiene que predominar es el sabor a enebro. So a summary of London Dry Gin. It's true to the overall gin category. Don't worry, I'll find that. Yeah. London Dry Gin, king of gins. It's true to the category rules. Para entender bien las verdades de la categoría, del rey de las ginebras. The final flavor is really down to the skill of the distiller. Al final de la destilación, lo que siempre hay que usar son solo botánicos naturales, no añadiendo jamás ningún tipo de cuestión después. Distilled gin is a definition, but London Dry Gin is a law. Así como tenemos ya una definición de lo que es destilar gin, en el caso de la London Dry Gin sabéis que hay una regulación que gobierna la Unión Europea. If you go outside the process of making a London Dry Gin, you just call it a distilled gin. Cuando no sigues las normas de la categoría London Dry Gin, desde luego estás haciendo solo un gin destilado. And the flavor profile is juniper flavor, but with the other flavors coming through. Para entender ya el perfil final, lo que estamos hablando siempre es de nuestro querido enebro como base principal. So let's see the difference between that and some of the new gins. Y vamos a empezar a hablar de lo que ya no es la London Dry Gin, sino lo que se entiende como new gins. Just to remind you that the definition of gin is that all gins are made with alcohol from agriculture products, but it still must be flavored of juniper. Insistimos en lo que es el concepto general, lo que os decíamos, 100% el alcohol obtenido desde agricultura o desde producto agrícola con la predominancia de la bahía de enebro. And this comes one of the questions we asked earlier. London Gin satisfies those rules, but do the other new gins, do they satisfy
particularly the flavor. Are they all flavored of juniper? Nosotros estamos seguros de que estamos respetando lo que es la base de tener un gin. ¿Estamos seguros de que los demás también lo hacen? So they're made to the same basic distilling principle, the London Dry Gins, but they are allowed to use added flavors after distillation. Algunos de las ginebras destiladas realmente utilizan los mismos procesos que la London Dry Gin, pero adicionando posteriormente otros aditivos. And we have some examples. We're not disrespecting them, but we're just showing you some examples of distilled gin. Ante todo es posicionar también una cuestión. Nosotros lo que estamos es posicionando lo que son verdades. No pretendemos criticar ni contrariar a nadie, pero las reglas son estas y por eso las defendemos. En este caso os propone unos ejemplos. So they've had their process of distillation, and then they alter the flavor by adding something extra. En la línea esta de incorporar nuevos aditivos al final de la destilación, tenemos aquí 3 productos. So the flavor profile of these really depends on what they add after distillation. Acordaros de la capacidad de añadir aditivos, antes o después. Just to give examples, you know, Martin Miller's, they will be adding rose petal essence after the distillation. Productos muy conocidos, como por ejemplo de Martin Miller, utilizan el pétalo de rosa como un aditivo añadido al final. And Hendrix will be rose petal and also cucumber. En el caso de Hendrix es la misma, bueno, o similar pétalo de rosa con pepino. And the question as a London Dry Gin producer to people is, are those products beginning to move away from the core definitions of gin? La pregunta para la gente que estamos defendiendo siempre la norma clásica de la London Dry Gin es, ¿realmente estos productos están respetando lo que es la base sobre la que se sostiene una ginebra de calidad? Now, we mentioned earlier, we showed you an example from bourbon, where they're stretching the category. Para intentar exposicionaros cómo funcionan los otros sectores en cuanto a este respecto, vamos a introduciros en otros alcoholes para ver cómo lo han resuelto. Let's see how other people do it. Let's just very quickly look at the rum category. Es solo un flash para que entendamos lo que pretendemos diferenciaros. Everybody recognizes this brand called Bacardi. Todo el mundo sabe lo que es una botella de ron Bacardi. And it's a rum. Es ron, claro. They bring out a new product called Bacardi Oak Heart, which does not follow the rules of making rum. Para que nos demos cuenta de lo que os estamos explicando, existe un producto dentro de la marca o dentro del portafolio de Bacardi llamado Oak Heart, sería corazón de roble, que realmente, fijaros, que lo primero que no pone, porque tiene aditivos en su proceso, fijaros en la etiqueta que ya lo que no pone es ron, pone licor. The rum rules were not adhered to, so the product is less than the strength that you can make rum. So it's not called a rum. En este caso no es un tema de aditivo solo, sino es un tema de grado. La normativa para el ron preconiza de que tiene que tener al menos un 37,5% de su volumen en alcohol. If you read here, it says spirit drink, not rum. Como este no cumple con esa normativa, no hay la palabra ron metida, luego quien se confunde, ¿vale? Y lo que estamos hablando de lo que es un licor, nada más. Because the rum category has rules, they broke the rules, they cannot call it a rum. Porque desde el momento en que no cumple con la normativa para ser llamado ron, lo que hace pues es no llamarse ron, tan simple como eso. Vamos a otro caso como el bourbon. Bourbon, the same. We mentioned Jim Beam, this is a bourbon. Bourbon rules say you cannot add flavor to bourbon. En las reglas del bourbon, como os decíamos antes, no se permite el añadido de aditivos. En este caso es miel, por tanto fijaros que en la etiqueta ya no figura para nada la palabra bourbon. ¿Por qué? Porque no cumple la normativa. So it's not called bourbon, it's just called Jim Beam honey. They broke the rules, you cannot call it bourbon. Es decir, en estos casos, si rompemos las reglas, no podemos seguir con la denominación de origen que pretendemos. Scotch whisky, famous brand here in Spain, Ballantine's. Si queremos seguir con lo mismo, nos vamos al whisky escocés, en este caso Ballantine's. They are now bringing out a new product called Ballantine Brazil, which is with added flavor. En su portafolio hay un producto que lleva aditivos añadidos que se llama Brasil. But the rules of Scotch whisky, you cannot add flavor. So again, it's called a spirit drink, it's not called Scotch. Y desde luego la normativa del whisky escocés tampoco permite el añadir de aditivo, con lo cual aquí desaparece también la mítica palabra Scotch whisky. So the question is, for us as London Dry Gin people, we see these new gins coming out with strawberry flavors and all kinds of things, and people still put the word gin on there, but they're not adhering to the rules of gin. So the gin category is going from here to 1 million gins, and it's getting very confusing.
Entendemos, desde nuestra posición tan tradicional y clásica, que esta sobremasificación que ha habido en los últimos años de ginebras pueden crear confusión cuando no se respetan las reglas del juego, en este caso de lo que es un London Dry Gin o de una ginebra destilada. So that's why we bring people's attention back to London Dry Gin, because it follows the rules and it has laws of making. Entendemos, estamos orgullosos y defenderemos siempre la postura de la categoría London Dry Gin, porque al final lo único que estamos haciendo es defender a muerte las reglas que dieron origen al producto. And just to show that, this is how we make brokers. Vamos a hacer ya una entrada en lo que es ya directamente brokers para especificaros un poquito nuestra manera de trabajar. This is our 100% copper still called Constance. Es un alambique, como bien veis, de los tradicionales. It's a tradition in England, if you have a still, you call it after a lady. Sorry? It's a tradition to call the still after a lady, and this is called Constance. Se le pone un nombre de mujer a cada uno de los alambiques, en este caso, ¿es Constance? Constance, yeah. Constance, bueno, pues Constancia. It's okay. Go. Okay. We are made to a genuine 200-year-old London Dry Gin recipe. Nuestra receta original data de más de 200 años. So we are a very traditional London Dry Gin. Lo que nos constituye en un muy tradicional London Dry Gin. We use 10 natural botanicals, nothing artificial. Nada artificial, ya lo sabéis, utilizamos 10 botánicos, acordaros de 4 destilaciones. Nothing is added after the distillation. Y ya lo veis, las 4 destilaciones que os hablaba. And the base spirit is 4 times distilled English wheat. Acordaros, trigo inglés del puro, 4 veces. This is how we make it. It's a very simple process. El proceso es muy simple. We put spirit into the bottom of the still. Introducimos el alcohol en el alambique. We add our 10 botanicals and we leave it there for 24 hours. Añadimos los 10 botánicos por 24 horas de maceración o de maduración. During this 24 hours, the botanicals begin to open up and their natural oils come out. Los aceites, los botánicos se abren, supuran los aceites y a partir de aquí tenemos la integración. We then heat the still. We put tenemos un cabecero de destilado. And at 78.5 degrees, which is the temperature that alcohol starts to evaporate, a partir de los 78,5 grados, grados es cuando empezamos a evaporar el alcohol. The alcohol goes up the spirit still and brings with it all those natural oils that have been sitting there for 24 hours. Ahí es donde se produce esa mezcla en la que se integran con los aceites originales de los botánicos. And for those of you that remember your chemistry at school, when you put the alcoholic mist through a water chamber, it comes back to a liquid. Es ahí donde obtenemos la mezcla del líquido. But it's not that simple, because when this first comes across, the flavor is not so strong, and we call this flavor the head. Cuando estamos en este proceso, los aromas aún no son muy fuertes. After a while, the flavor becomes exactly what we want, and this is very complicated because many of the botanicals, they boil at different temperatures. El hecho de que cada uno de los botánicos pueda tener un punto de hervor o de cocción en diferente temperatura hace que no sea fácil la integración de ellos en el líquido final. So the skill of the distiller is to change the temperature and change the pressure to get the different flavors across that we want for brokers. El punto es ir combinando las diferentes medidas de presión y temperatura para obtener el producto deseado. For instance, the orange and the lemon that we use from Spain are what's known as volatile products, and they boil very quickly. Acordaros de que para tener y obtener esos sabores que tanto nos gustan, sobre todo los cítricos, tienen una acidez volátil muy marcada y se hace de una manera muy rápida. So as soon as that flavor starts to get strong and become the heart of the spirit, we capture it. Cuando se tiene ya el punto que entiende el maestro mezclador o maestro destilero de que estamos ya ahí, es cuando entendemos que tenemos el corazón del destilado. Then at the end of the distillation, in maybe 7 hours' time, en al menos 7 horas tendremos ya el punto final de destilación. The flavor starts to become weak, and it's called the tails. Y lo que ya no proceda a que entre dentro de los conceptos buscados pasa a lo que se llaman las colas o los restos. So we throw away the head, we throw away the tail, and we just keep the heart. Y lo que guardamos es realmente el objetivo buscado. This is blended then with further alcohol and water.
Aquí hacemos el blending con la integración del alcohol con el agua. And during this period, the only way of testing the quality is in something called a spirit safe. Aquí hay lo que es la hucha, por llamarlo así, la hucha del alcohol, y lo que se hace es introducirse para que el maestro destilero pues vea si realmente ese producto ha dado con el punto que se busca. Where the master distiller will take samples and just to make sure that the flavor is exactly what we want. El punto es ir haciendo la cata sobre esa base, sobre esa hucha, para ir consiguiendo el punto final para el blending. And then we make little brokers with hats. Y ya tenemos a la pequeña brokers en marcha. I mentioned the botanicals. Yeah. These are in English, but Javier has a translation. No, Or he did have. I know, don't worry. Oh, you did. Here we go. Now it's understood. Okay. So, for those of you in Spanish, the juniper is inebro, the coriander, Es el cilantro. the orris root is Lirio, raíz de lirio. the nutmeg, Nuez moscada. cassia bark. Cassia bark is very similar to cinnamon. El casia bark o corteza de casia procede de China y tiene una sensación muy similar a una especie específica de canela. Then you have licorice root, and licorice root is very, very important. Raíz de regaliz, que es muy importante en nuestro caso. When you distill licorice, it's actually sweeter than sugar. Es una raíz agridulce utilizada en confitería porque a su vez tiene un punto dulce muy interesante. So you have to be very careful with licorice, otherwise your gin becomes too sweet. Hay que tener mucho cuidado en la utilización de este botánico porque de otra manera conseguiríamos una ginebra muy dulce. And very important for the broker's blend is the orange peel and the lemon peel from Seville. Dentro de lo que es la ginebra brokers, uno de los puntos más dominantes es los sabores y aromas a cítrico de limón. Very important in gin. Many years ago, people used sweet orange and sweet lemons. Anteriormente se utilizaban naranjas y limones dulces. But in the 1800s, James Burrough, who was the founder of Beefeater, experimented. Instead of using the sweet ones, they started using the bitter oranges, bitter peel. Y fue el fundador de Beefeater el que cambió un poco la tendencia de utilizar estos frutos más dulces por lo que fue un punto más seco. So although we use a bitter, that's where we get our citrus flavor comes from. El punto es para conseguir esos sabores particulares que finalmente se resuelven. And when you taste brokers, which we will do in about 5 minutes, you will start to see the flavor of the juniper, and then at the back you will find the citrus. En la degustación que vamos a empezar seguidamente, notaréis ese punto de enebro al inicio y ese punto cítrico al final en la degustación de brokers. That's the way that we make brokers, and that's to the rules of London Dry Gin. But there is another way you can make a London Dry Gin. Hay otra manera de obtener un London Dry Gin. With us, as I mentioned, we put the botanicals into the alcohol in the alembic. Estamos hablando desde el proceso de destilación, o sea, habéis entendido lo que es el proceso de brokers y ahora os explicaremos, siguiendo también las normas de la London Dry Gin, otro método alternativo para hacer destilación, que lo tenéis aquí. This is a different way, and this is called an infused London Dry Gin. Es un proceso que se llama por infusión. This uses a still called a Carter head still, which is this one. Como veis en el gráfico, que está perfecto, aquí en la primera fase es donde introduciríamos el alcohol. And this is how it works. They put the spirit into the alembic, but they do not put the botanicals in there. Es decir, introducimos el alcohol en el alambique, en su base, pero no los botánicos. So when the temperature comes up, the alcohol comes over the still. Vamos a su temperatura, al punto de evaporación. And they suspend the botanicals in a cage. Y en esta cesta o caja, o como lo queráis llamar, es donde se introducen los botánicos. So the alcohol comes through the botanical before the condenser. Es decir, se va después al condensador, pero no ha estado en el mismo proceso que el alcohol. This is an alternative way of making London Dry Gin, and it makes a lighter flavor. Es otro sistema de obtener producto de la categoría London Dry Gin que tiene por destinación intentar buscar más sabores y aromas. Two famous gins do this style. One is Hay dos ginebras muy famosas que utilizan este sistema. Bombay Sapphire, make an infused gin, and also in the production of Hendrix, they use two stills, and one of them is a Carter head. En el caso de Bombay Sapphire, no hace falta presentarla, la conocéis perfectamente, utiliza este sistema de infusión. And our first tasting, just so you can see the difference between our style of production on London Dry Gin and Bombay Sapphire style,
so you can see the difference in the flavor. Will be brokers and Notaréis las diferencias en la primera them. cata que haremos comparativa, que será Brokers con Bombay Sapphire, las dos London Dry Gin, una ya sabéis por un sistema total de alambique, la otra por un proceso de infusión. Now, importantly, when we do these tastings, Brokers is your reference product. So, first one we will give you is Brokers. A ver, vamos a empezar con la cata y lo que tenemos que hacer para hacer la comparación, entendemos, bien hecha y poder tener la referencia de lo que os estamos diciendo, en el primer vaso vamos a introducir Brokers, ¿vale? Y siempre, cada vez, antes de hacer la comparativa, se trata de probar una con otra. Es decir, primero probamos Brokers, ¿vale? Luego, en este caso, la primera será Bombay Sapphire. Cuando hagamos el cambio, volveremos a probar Brokers contra la que sea la segunda, contra no, sino al lado de la que sea la segunda, y así sucesivamente. Se trata de mantener el sabor de Brokers para tener la comparación fresca. We have a new assistant. It's the first time I've seen him work. Es importante que memoricéis o que tengáis claro cuál es el vaso con Brokers para poder hacer y establecer esas diferencias. So that's your Brokers is your reference. So take a good inhalation of Brokers, and then we will try the Bombay Sapphire. Para ir tomando contacto con la cata, lo primero y más importante es que inhalemos profundamente a nivel, como lógicamente es de nariz, la Brokers, y ya os vamos sirviendo la Bombay Sapphire para que podamos empezar a establecer diferencias. So Brokers first, then Bombay Sapphire. Siempre primero como referente Brokers y luego, en este caso, Bombay Sapphire. Yeah. So, Brokers 1, Bombay 2. Right. Oh. Cocktail. Sí, hay de todo aquí. Yep, just those ones. Evidentemente, como estamos con profesionales, nosotros no os vamos a dirigir la cata. Son vuestras sensaciones las que tienen que ir notando si lo que os hemos ido diciendo es, no es, deja de ser, si os gusta más, si os gusta menos. Desde luego estamos hablando que vamos a comparar Brokers o vamos a poner al lado de Brokers ginebras de primerísimo nivel que nosotros no dudamos que lo sean. So what you should be experiencing is that the two different styles. One, Brokers is a very heavy gin with high intense flavor, whereas Bombay Sapphire is a lighter gin. And it shows the two styles of production. Como podéis ir notando, en el caso de la Brokers estamos ante un gin con una intensísima potencia a nivel de lo que era el enebro que os decíamos y esos cítricos finales, y Bombay Sapphire, en este caso una London Dry Gin obtenida por infusión, tiene unas notas muy diferentes. But what we think is very important for this, from our point of view, is that particularly in Spain, where you put a lot of ice and a lot of tonic in your gin tonics, with Brokers, you can still taste the flavor of the gin coming through. Para nosotros es muy importante esa intensidad porque sobre todo en mercados como en España, donde se utiliza mucho hielo a la hora de hacer los combinados, el hecho de que tengamos esa potencia lo que hace es reducir el efecto de rebaje o de falta de sabor e intensidad en la copa. So I don't know if anyone has any thoughts, but the Brokers, you should be getting the juniper in the beginning, quite smooth, quite intense, with the citrus at the back of the mouth. Seguimos hablando de que esa intensidad del enebro que se nos introduce en la boca en el primer punto de contacto de la lengua con la Brokers permanece y es intensa.
Here we have a very basic profile of London Dry Gin tastes. Desde una carta de paladar muy simple, So we have two references. One is dryness coming along here, tendríamos en el carril de abajo, en el horizontal, lo que sería una postura de un paladar seco, and the other is fruitiness coming up the top. y en el vertical andaríamos a buscar pues, un punto más afrutado. And it really shows that using very similar botanicals and with maybe one or two different styles of production, you can get many different tastes in London Dry Gin. Tenemos que entender que dentro de las London Dry Gin son muy pocas las diferencias que hay entre los diferentes botánicos que se utilizan. No obstante, sale diferente resultado. So the one you tried second, Bombay Sapphire, is quite dry. En el caso del Bombay Sapphire, podréis ir apreciando ese punto muy seco. But in terms of fruitiness, because it's an infused and you don't get that powerful flavor, the fruitiness is not quite so high. Ese resultado y esa menos intensidad viene por el tipo de sistema de destilación que se ha utilizado, la infusionada. If you had Tanqueray again would be very dry, coming this way for dry. Siguiendo desde, si fuéramos correlativamente de lo más seco a lo más afrutado, Tanqueray estaría en una postura por encima de Bombay Sapphire, pero en un punto medio. But Tanqueray only uses 4 botanicals and there's no fruit in those botanicals. Pero resulta que Tanqueray solo utiliza 4 botánicos y no son muy afrutados. So it's quite limited on the fruitiness. And where we plot Brokers, again quite dry, but very fruity because of the citrus that we use. En nuestro caso de Brokers, la intensidad que buscamos no está reñida ni con ser una ginebra seca, pero a su vez que tenga desde esos 10 botánicos ese punto afrutado e intenso. And here we have Beefeater, which is probably the driest of the gins. But not quite as fruity as Brokers. Beefeater sería una de las ginebras acreditadamente como más secas. Esto que quede claro que no es más que una exposición, ¿vale? En la cual lo importante, ¿sabéis qué os diría que es en destilados? Que realmente cada compañía y cada maestro destilador consiga los objetivos que pretende. Es decir, el que quiera ser muy seco tiene todo su derecho a intentar hacerlo y conseguirlo. Lo que pasa que luego en la carta de paladares, en la carta de cata, es otra cuestión la que sale como resultado. But these ones here are London Dry Gins, and these are the people who just do flavor through distillation. En cualquier caso, estamos hablando de auténticos miembros de la London Dry Gin. So if you can remember your Brokers and just push the Bombay Sapphire to the front so you don't get confused. Vale, el paso para ahora seguir con la cata sería, demos un paso adelante a la ginebra Bombay, ¿vale? Y mantengamos la Brokers. Haremos, si os parece, el mismo proceso, es decir, empezamos otra vez oliendo y viendo lo que es Brokers, y en este caso la otra ginebra que pondremos al lado será la Hendrix. Now the reason that we choose Hendrix, which has an enormous stand here, I'm sure you've all been on the stand, the reason we've chosen Hendrix is that it's one of the first gins that began to go away from the London Dry Gin principle and started to add flavor. Utilizamos Hendrix con todo el respeto, sabéis que es una ginebra muy importante, porque de alguna manera, utilizando las bases de concepción de ginebra de destilado que tiene la London Dry Gin Category, fue de las primeras en incorporar aditivos a ese punto final de destilación. But the flavors that they use are not so extreme that you still cannot say this is not a gin. It's a very good gin. Desde luego reconocemos que es una gran ginebra, o sea, no estamos hablando de eso. Vamos a ponerla al lado para ver qué proceso diferente tiene cuando se han utilizado aditivos, en este caso los de Hendrix, pepino, contra la tradicional Brokers. But the flavors begin to move away from these products because of the added flavor that they've put into the bottle. Cuando añadimos estos aditivos, desde luego cambiamos totalmente el concepto de lo que era la pureza del dry, del seco, y del fruto natural desde los botánicos. Ah. Yes, my able assistant will do this. This is twice now. You don't have this problem with Brokers. Just the hat falls off. Okay, so again, importantly, please do not try the Hendrix. Your reference is the Brokers. So Brokers first, then Hendrix. Acordémonos para hacer bien el experimento. Volvemos a empezar por Brokers y en este caso continuamos con Hendrix.
So you can start to see those differences coming through with those added flavor. You can certainly on the Hendrix pick up the cucumber. Ahí notáis pues, que este aditivo final, este punto de pepino, es lo que nos da esta diferencia marcada en la cata. Well, take your time. He's not finished yet. So Brokers, then Hendrix. Done? Okay, so there, as I said, you should start to pick up these added flavors beyond distillation. That a little bit of rose petal, very subtle, and also some cucumber. But it's beginning to move the category away from the London Dry Gin style. Os queda claro de que aquí ya no estamos hablando de una London Dry Gin, estamos hablando de una New Gin, en la que aparecen esas notas a pétalos de rosa que os hablábamos, como aditivo 1, y el pepino como punto principal, aditivo 2. There's only 3 ways that you can really change the flavor of a gin. The first would be the base spirit that you use. La manera de tener ese concepto diferente empezaría por el tipo de producto sobre el que destilamos. The second would be the botanicals and the style of distillation that you use. El segundo punto es el tipo y manera y número de botánicos que utilizamos. And then the third would be anything you add after distillation. Y luego, claro, lo que se añade al final de la destilación. Acordaros que ya no siendo la categoría London Dry Gin, sí se añaden productos al final de la destilación. So we've looked at 2 styles of London Dry Gin, a very intense flavor and a light flavor. Acordaros de que dentro de la London Dry Gin empezamos desde un sabor muy intenso que va descendiendo. We've looked at one product that begins to move the flavor profile further to the right. Estamos hablando de ir de menos a más. And now we're going to take a giant leap and go to a style of a new gin. Well, not so new, maybe 5 years, 6 years old. It's not new. But it really catapults you away from the classic gin into more what I would call like a fruit-flavored vodka. Es importante que cuando hagamos esta prueba con los New Gins nos demos cuenta, los llamamos New Gins, aunque algunos no son New Gins porque llevan ya tiempo en el mercado, pero los recuerdos que nos da ese aditivo final casi nos recuerda más a otro tipo de sector como puede ser los vodkas saborizados o aromatizados. And again, we have to say this because it's true. We have no disrespect to the brands. All we are questioning is whether they are taking the category away from gin and just calling anything you want, call it gin. El punto desde el más mayor de los respetos a todos nuestros competidores llamados gin es entender si realmente la tendencia hacia dónde vamos va a respetar o se va a quedar dentro de lo que entendemos como la clásica ginebra de siempre. Because remember, London Dry Gin, the gin that wins all the competitions and is the home and the core of gin, when you again taste the Brokers first, and then taste the final gin and see the enormous difference. Concretamos esta cata en la que os proponemos hacerlo otra vez de la misma manera, es decir, empezamos recordando nuestro querido Brokers, ¿vale? Y en este caso, al lado vamos a tener a una ginebra que conocéis que se llama Brockmans. No, I don't need it. Anyone? Yeah. Whatever. Espera, este está sucio. So again, please revisit the Brokers and then visit the Disculpad la insistencia para poder hacer una buena asimilación de la cata. Empezamos otra vez por Brokers y continuamos en este caso con Brockmans. And I would just remind everybody of those rules of making distilled gin, predominantly juniper flavor. Acordaros que una de las normativas más claras es que hay impuestas para llamarse gin es que haya un dominio del enebro.
it's different. Yeah. ¿Qué denotas? Mora. What is Bueno. moras? What is moras? Raspberry. A raspberry. Bueno, es un concepto y es una ginebra de mucho éxito. O sea, insistimos desde el mayor de los respetos a todos los que están dentro del sector gin. Pero, nosotros somos de corte clásico tradicional y hay otras opciones, como claramente está visto, por parte de marcas muy representativas. So you can see from these more extreme examples why we as a London dry gin are very proud of our... 2 minutes? 5 minutes. You see why we are very, very proud of our category, being the founders of gin and that original gin flavour and quality. And we now see it going into the horizon. And for brokers, we want to bring people's attention back to what is a quality, classical, traditional London dry gin. Estamos muy orgullosos de ser brokers, de mantener esa firme convicción total por la calidad dentro de lo que es la normativa de la clásica tradicional London Dry Gin, y realmente lo que hemos pretendido en esta masterclass es ya no solo introduciros a lo que es la London Dry Gin, sino es posicionar la historia de la ginebra, a su vez entender las categorías y a su vez ver las nuevas alternativas o las alternativas más modernas que hay. Because you have a commercial question here as well, because the London dry gins, all the famous names and brokers, are made to the most extreme quality controls, as by the law of London dry gin. Lo que os podemos garantizar desde brokers es que entendemos que la categoría London Dry Gin, que es la más comercial, acordaros que os decía antes, que en el 90% de todas las presentaciones que hacen o competiciones que hacen alrededor del mundo, es la categoría London Dry Gin la que se acaba llevando siempre, o en el 90% de los casos, los premios. Entonces, nosotros seguimos insistiendo, categoría London Dry Gin, dentro de ella, pues Brokers tiene una aportación importante en su concepto y desarrollo, y no dudéis que desde Brokers seguiremos manteniendo fieles, nos seguiremos manteniendo fieles a guardar y a salvaguardar esa estricta contenido, calidad y normativa. So at least when this word premium is put around everywhere, people should really try to understand, and that's what we're trying to say, is that premium is a word invented by marketeers. Just because you add a raspberry or just because you add some obscure botanical doesn't make it a better gin that you can charge twice as much for. The ratio of price and quality for products like Brokers is incredible. Hay que entender que por factores comerciales y de marketing se compuso la palabra premium. Brokers es una ginebra premium, desde luego, por su calidad y contenido. De todas maneras, lo que también sería un mensaje a daros es que no nos dejemos obnubilar por los precios, que por añadir un producto, el producto valga el doble, no sé si es una cuestión muy o poco razonable, eso ya depende de cada uno. Lo que sí es cierto es que desde Brokers vamos a seguir trabajando en mantener la relación precio-calidad que nos impulsa dentro del mercado. I was speaking yesterday in the hall to our friends from Sipsmith Gin, which is a very high quality London dry gin. And Felix was saying that the London dry gin people should really get together and create a foundation of London dry gins. Because of the way that gin is going into these obscure flavors, we should bring people back to what is gin. Estamos por la labor de hacer una asociación entre todos los miembros de la categoría London Dry Gin, porque realmente pensad que creemos que vale la pena mantener la bandera y jamás permitir que se vayan los conceptos básicos sobre los que se establece esta auténtica ginebra. And the proof of it, if you look on your table, si miráis en vuestra mesa las notitas, you will see here, this is a competition from America. America is the largest gin market in the world. Esta es una competición que se desarrolla en Estados Unidos, que es el primer mercado mundial de gin. And this is the biggest gin competition in the world. Y esta es la más importante y mayor competición de gin profesional que se hace alrededor del mundo. Now, Brokers won this competition on blind tasting. Ganamos esta competición en lo que fue el testing. With a world record score of 97 points from 100. Además, con una puntuación récord de 97 puntos sobre 100. And nobody has beaten this score, so this competition awarded us the award of the world's best gin. And until somebody gets 98 points, we keep the title.
Si alguien consiguiera en una próxima 98, pues lógicamente nos quitarían el título, está claro. But the point I want to make is look down that list. Number 1 is a London Dry Gin. Es especial importancia en que si vais viendo quién son los integrantes de esta lista, veréis que, por ejemplo, el primero desde luego es una London Dry Gin. Number 2 is a London Dry Gin. La segunda igual. Citadel, good gin, is a new gin. O sea, si vais siguiendo veréis que es verdad lo de que la London Dry Gin como categoría. Tanqueray is a London Dry Gin. Tanqueray también lo es. Plymouth is a London Dry Gin style. Plymouth sigue con la línea. So all of the top, except for one, are London Dry Gins. Excepto uno, en el top, todas son de la categoría London Dry Gin. So when somebody comes to you with a gin and they're saying, we're going to charge you 40 euros for it because we found a herb that nobody's heard of, just show them this list and show them the best gins of the world are London Dry Gins. Cuando alguien os pida 40 euros por una botella de ginebra, le podéis mostrar esta tarjeta si queréis. So, thank you very much. I think our time is out. We need to invite. Oh yes, I'm sorry. Don't worry. We have our brokers stand downstairs, and you're all invited to come down. And Pipo, our bartender from the Benidorm area, very famous bartender Pipo, will make you a broker's and tonic, or whatever, however you wish to have your gin tonic. Agradeceros muchísimo vuestra presencia e invitaros, porque sabéis que tenemos presencia también en los stands, donde nuestro querido superbarman Pipo Fuster, famosísimo Pipo Fuster, os preparará a gusto lo que queráis con Brokers Gin. So I'd like to also say thank you to you for coming and attending. I hope that you found it interesting and maybe learned something about gin. Esperamos haberos podido introducir de alguna manera, de la manera más fácil, a lo que es los conceptos de gin y London Dry Gin. I'd like to thank Javier for translating and just hoping that at least 20% of what I said came through. No os preocupéis, que dice que en mi traducción siempre le añado de mi cosecha, pero pasa siempre, no os preocupéis. But thank you very much indeed. Thank you. En cualquier caso, muchas gracias.